Siempre llega la posibilidad y siempre llega el invitado o la invitada, y eso es lo que a nosotros nos pone contento también. Le queremos agradecer que se haya acercado aquí a conversar, a compartir un café de por medio de manera ficticia, porque va a ser un mate, vamos a decir las cosas como son. Además, si alguien lo sigue por internet se da cuenta que es un mate y no es el café el que estamos compartiendo aquí, con Lorena Riego, actual concejal y candidata a concejal en el tercer lugar por la lista de Pablo Urrera. Bueno, Lorena, gracias por venir, gracias por acercarte aquí a charlar, a disponer de tu tiempo para conversar un ratito con nosotros. No, gracias a vos por invitarme. Bueno, Lorena, el tema que seguramente sigue preocupando aquí en la ciudad de La Plata, últimamente se han visto las obras, los porcentajes, más allá de que uno coincida con un número o con otro, bueno, obras que se comenzaron a hacer, seguramente hay muchas que todavía faltan terminar, es un proceso muy largo. El dinero que aparentemente hubo que recurrir a un nuevo endeudamiento para poder terminar todas estas obras. ¿En qué porcentaje estamos de las obras? ¿Qué tiempo va a llevar terminando? ¿Y qué balance haces de lo que se hizo hasta este momento aquí en La Plata? Bueno, en realidad es un poco como vos mencionabas. Nosotros tenemos una situación de ejecución bastante avanzada. Sí. Estamos con más del 50% de la obra ejecutada, sobre todo lo que es la cuenca del Arroyo del Gato, porque además los vecinos lo pueden ver, digo, sí. Uno recorre la ciudad y ve la enorme cantidad de lugares que tenemos en obra, no solamente porque fue tan complejo, digamos, también todo el procedimiento. Nosotros tuvimos dos endeudamientos, ¿no? El primero de 1.900 millones, 1993, y ahora un segundo endeudamiento que tiene que ver con poder realizar obras complementarias que exige el desarrollo, la ejecución de la obra anterior. Por ejemplo, una de las cuestiones que vamos a tener que resolver con este nuevo endeudamiento que ya se aprobó ayer en senadores es los puentes sobre el arroyo, porque al haberlo ensanchado, naturalmente los puentes que tenemos no alcanzan, entonces hay que construir nuevos puentes. Así también tenemos algunas cuestiones que se nos suelen trabar, digamos, en la ejecución y en el proceso de la obra. Te cuento un caso puntual. Sí. Tenemos un transformador de DELAP que el otro día, cuando estuvimos reunidos con los senadores y con los diputados, hay que sacarlo. Nos contaban, y también eso requiere una inversión, porque la empresa te dice, bueno, bárbaro, estamos de acuerdo, se puede hacer la obra, pero no tenemos plata para financiarla, entonces la provincia de Buenos Aires con este nuevo endeudamiento también va a tener nueva obra. Exactamente, porque hay que trasladarlos, ponerlos en otro lugar. Entonces eso es la complejidad que tiene también la propia ejecución. Sí. Yo creo que lo más importante igual es que la gente tiene que saber que las obras que se están haciendo, que la plata está, es decir, que la ejecución o los certificados de obra ya se han hecho por la totalidad del primer endeudamiento, y que ahora nos faltaba este dinero y que se está autorizando, nos falta la sanción de diputados, pero ya hemos avanzado en que lo apruebe senadores, y eso es lo más importante, porque a veces se construye una idea, un relato y algunas intencionalidades también de parte de algunos que dicen que la obra no está ejecutada o que no se están haciendo, que no va a haber plata, y eso no es verdad. Lo que la gente tiene miedo, Lorena, es que se empiece la obra y después no se termine, quede a medio terminar, que el dinero se haya gastado o que no se sabe realmente si ese dinero salió, si hubo inversión con ese dinero, y es una obra donde depende mucho de esa obra la seguridad que pueda tener la gente aquí en la Ciudad de La Plata, porque después del 2 de abril quedó la sensibilidad ante un pronóstico de lluvia ya en muchos lugares, es como que comienzan a tener ese temor de que pueda entrar el agua nuevamente en las casas, y aunque no sea de esa dimensión, pero el temor siempre está, ¿no? Sí, claro, yo lo entiendo perfectamente, porque yo vivo en 12 y 32, imagínate que también vivimos como todos mis vecinos y como gran parte de la ciudad, digamos, lo que pasó el 2 de abril. Pero más allá de eso, la mayor tranquilidad y la mayor seguridad que nosotros tenemos también como vecinos es, por un lado, ver, transitar la ciudad y ver que la obra se está haciendo, y por otro lado, las últimas lluvias que tuvimos, que fueron lluvias de dimensiones importantes. Por supuesto que no estamos hablando de la lluvia del 2 de abril, que es, como todos los han dicho, tiene una recurrencia de 10.000 años y es una cosa absolutamente extraordinaria que pasó, pero sí en las lluvias que tuvimos este último tiempo, las obras funcionaron, el agua corría, uno pudo ver el tema de los arroyos, cómo funcionaron, y creo que esa es la mayor tranquilidad que pueden tener los vecinos, de la misma manera que tenemos instaladas, porque a veces hay muchas cosas que uno hace y no se conocen, ¿no? Nosotros tenemos en los arroyos también instalados unos medidores que te van mandando una alerta del nivel que tienen los arroyos, entonces esto te permite también prever cualquier situación, digamos, en función del caudal de agua que van acumulando. Y otra cuestión que te quiero decir con el tema de las obras, que también es importante,
importante es que a veces otra de las grandes cuestiones y gran trabajo que ha hecho la provincia de Buenos Aires es la relocalización de las familias que viven a la vera del arroyo. ¿Por qué? Porque cuando vos planificás una obra, vas a ir ocupando espacios porque tenés que ampliar un arroyo, sí. Y no es solamente, como te decía, un transformador o expropiar expropiar alguna propiedad, sino que también tenés que tener en cuenta esas familias. Vos no podés sacar a las familias y decirle, bueno, no pueden vivir más acá y se tienen que ir. Y el gobierno de la provincia hizo un trabajo muy serio, se censaron a todas las familias que viven a la vera del arroyo. El Arroyo del Gato. Del Arroyo del Gato. Ya se han entregado algunas de las viviendas y prevemos que por lo menos el informe que nos dieron, hacia enero de 2016 ya vamos a tener todo relocalizado, lo cual va a permitir, digamos, por un lado, darle tranquilidad a la gente que vive a la vera del arroyo, que se están entregando viviendas, y por otro lado, digamos, poder finalizar las obras que tenemos que hacer. Lo mismo no pasa con Maldonado, sí, que nosotros también en el ensanche de Maldonado tenemos algunos sectores, no tanta acumulación de población, digamos, como sí teníamos sobre el Gato, pero sí algunas familias asentadas en la vera del arroyo Maldonado, que también vamos a tener que después trabajar en esa reubicación. Sí, que también tiene que ver con la educación de la gente ahí, ¿no? Porque vemos que en algunos casos tiran colchones y otros elementos que saben que es contraproducente para ellos mismos, ¿no? A veces sí. No pensaron o darse cuenta que esa actitud a ellos también los puede perjudicar. Y a propósito de las obras, lo que hemos podido ver, a lo mejor lo que la gente más ve es lo que se está haciendo en Arroyo del Gato, ahí por la zona de Carrefour, un ensanchamiento, exacto. Una obra que se ve que es importante como para recibir un caudal interesante y que no haya complicaciones. ¿Qué otro tipo de obras se están haciendo para que la gente a lo mejor que no tiene la posibilidad de ver, podemos informarle para que sepa lo que se está trabajando, cómo van avanzando las obras y después si hay un plazo para terminar, más allá de las contingencias que vayan sucediendo, que sabemos que a veces puede atrasar más o menos el plazo de una obra, ¿no? Sí, el plazo, digamos, como te decía anteriormente, por ahí uno no puede establecer un plazo real. Sí te puedo decir que en este tiempo ya está ejecutada más del 50% de la obra, por lo tanto se ha trabajado con bastante celeridad, considerando la envergadura que tiene la obra. Se está trabajando también porque nosotros tenemos, es una situación particular que tenemos en la Ciudad de La Plata. Si uno mira el plan original, digamos, del trazado fundacional, abajo, sí. Estamos casi, una parte importante de nuestra ciudad está sobre el cauce natural de los arroyos, sí. Y esto requiere, por supuesto, entonces, digamos, reacondicionar la ciudad por esta situación. Entonces, te decía, está previsto el arroyo Maldonado, tenemos los conectores, es decir, porque ¿cuál es el tema? Nosotros tenemos, o por ahí la parte que más conocemos es más aguas abajo, digamos, sí. ¿No? Lo más cercano a la desembocadura con el Río de la Plata. Todo lo que es aguas arriba, digamos, tenés que ir también haciendo el ensanche y estableciendo los conectores, los derivadores, ¿sí? Como el derivador de la 131. ¿Por qué? Porque todo el agua que se acumula, digamos, y que va por ese derivador de la 131, engancha, digamos, yo no soy ingeniera, pero te digo más o menos sí, como para que se entienda. Exactamente, al para el desagüe del río, y por eso la cuenca del Arroyo del Gato es tan, digamos, es mucho más grande, más cerca, digamos, de la desembocadura que aguas arriba, porque va, digamos, en función de la cantidad de agua que va acumulando, teniendo que ser más extenso. Entonces también se está trabajando sobre, digamos, los arroyos, digamos, que conectan, ¿entendés? Como es el Reconquista y el Pérez. Y tenemos también obras en el norte, porque nosotros tuvimos problemas que se empezó a trabajar a partir del 2008, pero también sobre el arroyo Don Carlos y el arroyo Martín también se está trabajando, porque es importante hacer una obra, digamos, hidráulica que permita, digamos, mitigar las lluvias y que permita y que evite una nueva inundación en la ciudad cuando las lluvias, digamos, son no tan desmesuradas como lo que tuvimos. Lo recalco esto porque realmente, digo, no lo digo yo, lo dicen todos los estudios, ¿no? El estudio de la Universidad Nacional de La Plata te dice, si el 2 de abril hubieran estado hechas todas estas obras, nos hubiéramos inundado 10 centímetros menos. No lo digo yo, ¿está bien? Porque fue tan tremenda la cantidad de lluvia que cayó en tan poco tiempo que no había manera de que se pudiera resolver esa situación. Y Lorena, ¿no? Y con el tema del cambio climático, creo que cada vez es más difícil aventurar qué puede pasar, porque en muy poco tiempo todo va cambiando. Exacto. Y los climas que uno conocía o estaba preparado según la época del año ya
la verdad que ha quedado en desuso, por decirlo de Exacto. alguna manera. Entonces las complicaciones pueden aparecer en épocas donde no se esperaban o antes no ocurrían, y eso me parece que es algo para tener en cuenta. Otro de los temas, bueno, hoy por hoy hay que hablar de la campaña del 25 de octubre. Creo que, más allá de las obras, que creo que es un tema interesante que lo teníamos que tocar, porque le compete mucho a la gente, le interesa mucho a la gente, y también la responsabilidad de aquellos que la tienen que hacer. Me parece que este camino hacia el 25 de octubre, que la verdad cada vez viene más complicado, me parece a mí. No digo a nivel local, sino a nivel nacional. Me parece que hay muchas complicaciones, muchas idas y vueltas, ¿no? Que a veces dejan de lado las propuestas, que es lo que a la gente le interesa. Porque si el otro hizo algo mal, o es una mala persona, a mí lo que me interesa es saber qué va a ser el que yo voy a votar, que me haga una propuesta. ¿Cómo analizás este tipo de campañas, o en la Ciudad de La Plata, en la provincia, a nivel nacional? Porque me parece que cada vez es más abarcativo, y el pensamiento de todos cada vez puede ir en una dirección o en otra para hacer reflexiones de lo que está pasando, ¿no? Sí, bueno, yo tengo una mirada muy particular sobre esta situación. Yo creo que, digamos, por primera vez en mucho tiempo, nosotros como argentinos tenemos claramente, digamos, presentados dos modelos de país, ¿no? Es decir, creo que el Frente para la Victoria expresa un modelo de país, y el otro partido, digamos, nosotros decimos el partido amarillo, que es el PRO, expresa claramente un modelo de país que es antagónico, desde mi punto de vista, a los intereses de la mayoría. Es decir, es un partido que no expresa los intereses de la mayoría, expresa, digamos, en términos de proyecto político, y creo que tienen, a diferencia nuestra, digamos, no cuentan claramente cuáles son sus propuestas o su modelo económico a llevar adelante si ellos ganaran la elección. Nosotros estamos hablando claramente de esto es lo que hicimos en estos 12 años, y hacia adelante queremos profundizar todos los derechos que logramos construir en este tiempo. Cuando nosotros planteamos esto, vimos cómo fue cambiando el candidato a presidente del PRO, su discurso, digamos, a lo largo del tiempo. En un momento planteaba que había que privatizar aerolíneas, que había que sacar el fútbol para todos, que había que pagarle a los fondos buitres, una serie de políticas antagónicas y diferentes a las que nosotros tenemos, y después también fue cambiando su propio discurso. Y cuando uno escucha a los economistas y ve la propia historia, yo la verdad que me preocupo, digamos, de que no sean claros y que no le digan a la sociedad, porque de eso se trata. Digamos, si uno es sincero y honesto, y la mayoría del pueblo los elige porque ellos cuentan lo que quieren hacer y son elegidos, y entonces está muy bien. Lo que no me parece bien es que no se plantee claramente a la sociedad cuál es el proyecto de país que encarnan, y que vayan construyendo un discurso diferente. Yo digo, nosotros podés querernos o no querernos, pero somos muy claros en nuestras propuestas, y la gente sabe lo que hicimos y lo que consideramos que viene para adelante. Eso es, digamos, respecto de lo nacional. Y respecto de la ciudad creo lo mismo. O a nivel provincial, creo que nosotros hemos trabajado en una ciudad inclusiva, nos falta muchísimo, pero también ¿en qué sentido inclusiva? Porque fuimos como teniendo distintas etapas. En un primer gobierno en la Ciudad de La Plata, que hicimos, tal vez nuestro principal eje fue algunas políticas orientadas a la recuperación del espacio público, digamos, la integración del casco urbano con las localidades. Pero a medida que fuimos avanzando tuvimos, digamos, una idea de recuperación de nuestros barrios, de que las personas que viven en nuestras localidades o en los barrios más humildes tengan los mismos servicios que tiene el casco urbano. Y cuando digo esto es que puedan tener asfalto, que puedan tener iluminación. Había lugares donde eran intransitables, donde no podía ingresar una ambulancia. Todo eso lleva inversión, lleva recursos. Como te decía anteriormente, las cámaras de seguridad, que también tienen que ver con la prevención. Hemos trabajado en una policía local, que creo que trabaja fundamentalmente como una herramienta preventiva que tenemos. Y me parece que, además, esto que te digo de la inclusión tiene que ver con otras dos cuestiones. Nosotros tenemos, que a veces se cuestiona, que a veces se tergiversa. Nosotros tenemos en la Municipalidad de La Plata cooperativas de trabajo
que trabajan, que prestan sus servicios para la Municipalidad de La Plata, y hay casi 20.000 trabajadores incorporados a través de esta modalidad. Y nosotros creemos claramente en que debe ser una política de inclusión. No tenemos argentinas que trabajan en la Municipalidad de La Plata, y entonces fuimos incorporando a trabajadores con esa forma de organización que se logró construir en estos años, porque tienen que tener un trabajo digno y porque es una forma de inclusión. Entonces, yo escucho a algunos candidatos decir cosas que son, la verdad, inverosímiles y mentirosas. Por ejemplo, decir que van en todas las cooperativas se va a ingresar al Estado. No se puede. ¿Está bien? Nosotros, en vez de contratar a una empresa privada, contratamos a trabajadores organizados en una cooperativa para realizar la misma tarea. Y entonces de esa manera los vas capacitando. Tenemos los centros de formación profesional, tenemos el programa Fines. La verdad que se ha hecho un gran trabajo articulado también con políticas nacionales, ¿sí? Y una cosa que nos falta, que te quiero decir y que creo que es el desafío hacia adelante, o varias, ¿no?, cuestiones que nos faltan, es el tema de los servicios básicos en algunas localidades donde todavía no los tenemos. Como esto, cuando te digo servicios básicos, es el gas, el agua y las cloacas. Hay lugares donde, por ejemplo, te digo, en la zona de San Carlos, donde hacer cloacas requieren hacer una inversión enorme porque necesitamos hacer una planta de tratamiento cloacal. ¿Por qué? Porque el declive o la construcción, digamos, de la ubicación del lugar no te permite que circule para conectarlas a la red cloacal, ¿se entiende? Sí. Entonces necesitamos derivarla a ese otro lugar y hacer una planta de tratamiento. Bueno, así te digo como varias otras cuestiones que creo que es el desafío, ¿no? Sí, Lorena, a propósito de los servicios y demás, respecto a este reordenamiento a través del Código Urbano, sí, muchas críticas, por lo menos sí, por parte de la oposición, tenía que ver de cierta connivencia con algunas inmobiliarias por el gran crecimiento y la gran edificación que hubo en lugares céntricos de la ciudad de La Plata, que eso también de alguna manera complicó lo que tenía que ver con esos servicios de cloacas y desagües y demás, que por la gran cantidad o afluencia, la preparación o la infraestructura que tenía a lo mejor no estaba preparado para eso, pero como el negocio sería construir allí, se permitió a través de un reordenamiento del Código Urbano y que algunas inmobiliarias estarían en ese negocio. Bueno, en realidad yo creo que hay cuestiones que es interesante discutir el Código de Ordenamiento Urbano para desmitificar también como esto que vos decís, una idea construida en el imaginario colectivo que tal vez no se condice con lo que dice la ordenanza. Yo creo esto, todas las ciudades tienen que crecer. Nosotros sabemos que no se puede evitar el crecimiento de una ciudad. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del Estado? Tratar de ordenar hacia dónde crece la ciudad. ¿Qué fue lo que sucedió? Nosotros teníamos una normativa, un Código de Ordenamiento Urbano votado por la gestión anterior, el cual tenía restricciones, digamos, y al cual el Consejo Deliberante le había votado 2.000 excepcionalidades. Es decir que el código era una ley, una ordenanza que establecía determinadas pautas, pero desde que fue votada hasta que asumió el intendente Bruera, se votaron 2.000 excepciones, es decir, que se autorizaron construcciones de edificios que no estaban contempladas, que no estaban autorizadas por la normativa vigente. Exactamente, se votó una ordenanza donde decía, bueno, autorízase a construir acá. Si es una ordenanza en la misma jerarquía que la otra, anula la otra y te autoriza ahí. Sí. Nosotros desde que se votó el Código de Ordenamiento Urbano no votamos ninguna excepción más a la norma. Digo, yo hace 8 años que soy concejal y nunca voté ninguna excepción a la norma. Y hay cuestiones que no son reales. Es decir, se autorizó a construir, ¿cuántos pisos? 12 pisos, más 4 en caso de que tengas cocheras, porque estamos hablando de 16 pisos. Sí. No estamos hablando de 45 pisos. ¿Y sobre qué lugares? Sobre donde teníamos la posibilidad de que soportara la iluminación y determinadas condiciones, sobre las avenidas, ¿sí? Y en los barrios no se autorizó la construcción de más de 3 pisos, ¿sí? Entonces, se generó tanto debate y tal vez la discusión, y yo en esto soy autocrítica, no supimos darla de manera como debimos darla, que termina siendo una idea. Hay gente que cree que la ciudad de La Plata se inundó por culpa del código, y eso es una barbaridad, no tuvo nada que ver, y no hay una sola persona que te pueda decir eso porque no es real. Y el tema de los servicios tiene que ver con eso. La ciudad creció, pero yo te voy a poner el ejemplo en contrario. Nosotros tenemos ahora rezonificaciones y barrios a partir de Procrear. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, el Procrear y los nuevos beneficiarios van comprando donde pueden. Y entonces la ciudad
crece, digamos, en función de la demanda de la gente y no en función de una planificación. Y entonces, ¿con qué nos encontramos? Con que tenemos zonas como, por ejemplo, Parque Sicardi, donde hay que llevar el gas porque creció muchísimo, porque se han instalado muchísimas familias, y donde para la municipalidad no tiene posibilidades reales en términos de presupuestarios de hacer una inversión de tanta envergadura para trasladar el gas, porque vos viste la distancia que tenemos hasta Sicardi. Sí. Entonces, el problema que tiene, por eso te decía, es enormemente complicado, ¿sí? Porque, a ver, vos decís, bueno, ¿dónde invierto? Invierto, digamos, y las empresas tienen que invertir y no invierten. A nosotros nos pasa muchas veces que las pérdidas de aguas dentro del casco urbano o en los barrios las tenemos que arreglar nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque la empresa nunca va y vos no podés tener un lugar lleno de agua. No puede haber un reclamo contra la empresa, claro, por no cumplir. El intendente Brora los ha denunciado APSA, ha denunciado EDELAP, los ha denunciado, y a pesar de todo eso, digo, hemos tenido, ha salido, vos habrás visto muchas veces nuestras denuncias y te dicen no tengo plata. Digo, de hecho, la empresa de agua, ¿sabés lo que ha pasado en este tiempo? Que aumentó las facturas, que le obligaron a devolverla, que si la devolvía entraba en quiebra. Digo, hay situaciones enormes. La realidad es que las empresas de servicio hace muchísimos años que no invierten, ¿sí? Y están subsidiadas, la tarifa está subsidiada, pero de cualquier manera deberían invertir. ¿Y de quién es responsabilidad que estén subsidiadas, no inviertan y ese dinero no se vuelva en obras y en beneficio a la gente? Es responsabilidad de todos nosotros en ese sentido. Es decir, yo, a ver, no desde la responsabilidad del Estado municipal. Pero alguien tiene que sancionar, tiene que hacer cargo y hacerla cumplir. Mira, yo lo que creo es que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, así como hizo con la autopista, ¿vos te acordás lo que era la autopista Buenos Aires-La Plata? Que estaba concesionada a Coviares y que durante no sé cuántos años no hizo el tercer carril y que todavía le falta completar hasta la 90, la bajada de City Bell. Y además cobraba antes de las obras los aumentos de peaje. No, toda esa situación, ¿qué hizo el gobernador de la provincia de Buenos Aires? Dijo, bueno, señores, se les terminó la concesión y entonces ahora me hago cargo yo, y en un año y medio, está bien, aumentaron el peaje, pero tuvimos, ¿cuántos? Tuvimos el tercer carril, está toda iluminada, hay cámaras de seguridad, es otra cosa la autopista. Entonces, digo, yo creo que se debería sacarle la concesión a todas las empresas del Estado, como hizo el intendente Bruera cuando llegó a la municipalidad, el alumbrado público. Yo no sé si vos te acordás, lo que era en la ciudad de La Plata. Se quemaba una lamparita y vos llamabas a EDELAP porque estaba concesionado, lo tenían. Entonces, el intendente que dijo, bueno, señores, ustedes no cumplen, yo les retiro la concesión y se hace cargo el Estado municipal. Y creció, hemos duplicado el alumbrado público, pero no solamente eso, sino que se repara. Y la verdad que la vida útil yo te digo, tenemos 120.000 puntos lumínicos en la ciudad y renovamos 60.000 por año, ¿entendés? Es decir, se nos queman la mitad de las lamparitas y se van reponiendo, sin contar los hechos de vandalismo que tenemos, de lugares donde nos la rompen intencionalmente, bueno, porque no quieren tener las luminarias, que es en varios lugares, ¿no? Pero más allá de eso, tenemos también esa situación. Entonces, cuando te digo, de todos nosotros, ¿en qué sentido? Como usuarios, como Estado, porque no hay que no hacerse cargo. Si vos me decís a mí qué haría yo, bueno, yo creo que las concesiones a las empresas privadas hay que sacárselas, y creo que el Estado en estos años económicamente está en condiciones el Estado a través de presupuesto. Y habría que analizarlo. Yo no estoy en la provincia de Buenos Aires. Sí te puedo decir lo que pasó, digamos, lo que nos pasó a nosotros con el tema de terminar la concesión de EDELAP, ¿sí? Pero por eso, a veces, viste, hay una idea también generalizada que cuando hablamos de Estado, el Estado tiene recursos ilimitados, viste que a veces la gente piensa eso, no es verdad. Vos administrás, nosotros tenemos un presupuesto en la Ciudad de La Plata de 2.400 millones, que si lo comparás con la cantidad de habitantes y la extensión territorial que tiene nuestro partido, pensá, de Villa Lisa hasta Ignacio Correas, hasta el cruce Echeverry, para marcarte los puntos más gráficos, digamos, es enorme la extensión territorial y no es un presupuesto tan alto en relación a su extensión territorial y a la cantidad de habitantes. Y sin embargo vos, es como en tu casa, te entra un sueldo y con eso
tenés que pagar todo lo que tenés que pagar. No podés gastar más de lo que entra, y eso me parece que es una de veces de las complicaciones que se tiene, porque hay tanto déficit, porque a veces se gasta más de lo que tiene, o se presupuesta pensando que va a ingresar más de lo que ingrese, cuando querés acordar te queda una deuda. Lorena, el tema del Partido Justicialista, del PJ, el tema del kirchnerismo, porque muchos dicen, no, yo kirchnerista no soy, yo soy peronista, o dicen, no, yo soy justicialista. ¿Podemos acomodar un poquito, por lo menos en la Ciudad de La Plata? Bien, yo soy peronista y soy kirchnerista, o sea que vendría a expresar una cosa de unidad. Por eso pero hay algunos, por eso hablando de la unidad del Partido Justicialista en La Plata, hay algunos que dicen, no, yo no soy kirchnerista, yo soy peronista. Seguramente aquellos que tienen muchos más años, ¿no? Y que se retrotraen algunos momentos de la historia, algunos políticos de la historia. Sí, en realidad el otro día estábamos charlando, te cuento esto como anécdota con unos compañeros, y entonces decían, bueno, hay que entender que dentro del peronismo, digamos, en nuestro partido tenemos el peronismo, tenemos el kirchnerismo y tenemos el cristinismo también, que digamos, de alguna manera, por ahí es como vos decís, nuestros compañeros... ¿Eso digamos, suma o divide? Porque es como abarcativo, se expande. Se bifurca. Suma, porque nosotros tenemos una historia de dar las discusiones dentro de nuestro partido, viste que nos dicen los peronistas, después se juntan todos, pero ¿por qué? Porque tiene una vida muy intensa, una vida democrática muy intensa, donde pensamos tal vez con otros compañeros de manera distinta cómo tenemos que hacer las cosas. Uno piensa que debe ser de una manera, otro pensamos que debe ser de otra, pero digo, más allá de eso, siempre entendemos cuál es, para decírtelo en términos políticos, la contradicción principal. Nosotros sabemos que somos un partido que en algunos momentos de la historia se lo utilizó, digamos, y esto yo tengo toda la autoridad porque empecé toda mi vida peleando contra algunos personajes que se decían peronistas y que encarnaron tal vez el mismo proyecto político que hoy nosotros estamos confrontando, ¿sí? Entonces, la década del 90, con el presidente que tuvo, que se decía peronista, fue un presidente profundamente antiperonista y contrario a todos los intereses populares. Entonces, cuando uno dice es peronista, tal vez porque tiene más afecto por la historia de sus viejos, por la historia, pero en realidad el peronismo es nuestra doctrina, lo que expresa el bienestar de los más humildes y un profundo amor por el pueblo. Lorena, cuando se empieza a hablar de menemismo, cristianismo, kirchnerismo, ¿comienza a ser un partido más personalista? No, yo creo que tiene que ver con liderazgos. Es decir, yo creo que un poco cuando uno dice el peronismo, digamos, y se intenta diferenciar, ¿por qué? Porque, por lo que te decía anteriormente, porque hubo momentos de la historia donde se apropiaron de nuestra identidad, de la identidad por el amor que tenía el pueblo por su líder, que fue por Perón y por Evita, digamos, y en función de la organización y de esas... y de toda esa historia, por eso te digo, en la década del 90, el personaje que venía después de tantos años de dictadura y después de un proyecto económico tan nefasto, ¿no? Que fue lo más tremendo, más allá del genocidio que aplicó la dictadura y que la necesitaron a la dictadura para aplicar ese programa económico. Entonces, me parece que después de eso, y lo que fue el gobierno de Alfonsín, digamos, que no le sirvió a los grupos más concentrados de la economía y por eso se termina yendo, quien venía era el que expresaba más que nadie los intereses populares y terminó siendo una persona que representó lo que para mí hoy expresa Macri, digamos, ¿no? Todo lo contrario a los intereses populares. ¿Menem fue muy inteligente o la gente muy inocente? Yo creo que la gente venía de un momento histórico muy complejo y teníamos una democracia todavía muy joven, ¿no? Yo era muy chiquita, digo, pero creo que tiene que ver con eso, no soy tan chiquita, pero digo, claro, pero creo que tiene que ver con eso, creo que había una enorme sensación, digamos, de necesidad de consolidar un proceso democrático. La dictadura en la Argentina fue tremenda y durísima. La ida de Alfonsín me parece que fue también un golpe. Yo en eso quiero destacar que más allá de... yo reivindico absolutamente muchas cosas de Alfonsín, su pelea con los medios, su discurso en el púlpito, que me la contaron, pues no me acuerdo, su discurso en la sociedad rural, digo, me parece que hubo cosas muy valientes de parte de él, y hubo momentos que también nosotros por ahí no lo pudimos comprender, o a mí me costó mucho entenderlo, que fueron el porqué de las leyes, el porqué de las leyes del perdón, que le llamábamos, y me parece que tuvo que ver eso con una necesidad tal vez, o con que él consideró que en ese momento era necesario para consolidar la democracia. Sí, lo que muchos dicen es que Alfonsín se pudo haber equivocado, pero creo que siempre lo que hizo fue lo que creyó que era conveniente. Exacto. Le pudo haber faltado capacidad,
de repente o inteligencia para negociar o determinar ciertas situaciones, que era bueno, que era malo, pero me parece que no se le puede tildar de otra cosa a Alfonsín, ¿no? Creo que, y más en un momento histórico, porque creo que un antes y un después, ¿no? Exacto. De Raúl Alfonsín, y hablamos de más de 30 años, pero en un país 30 años es muy poco, ¿no? Es como que parece que tenemos tantos años de democracia y aparentemente la estamos consolidando día a día con cada uno de nuestros gestos, que es lo que tenemos que reafirmar y lo que nos compete a nosotros, lo que podemos hacer nosotros, lo que hacemos todos los días, ¿no es cierto? Sí, pero ahí yo te quiero decir, no me quiero olvidar de dos cosas: que Alfonsín hizo el juicio a las juntas, que tuvimos la suerte después de tener un gobierno, te lo digo esto, ¿no? Como Néstor, que permitió que la Corte, cambiar la Corte y que se derogaran estas leyes para declararlas nulas. Pero esto que vos decís, el tema de nuestra democracia, yo hoy, digamos, no sé si me pasa a mí, tal vez, porque o le pasa a más gente. Yo estoy muy preocupada por lo que el fallo de un juzgado contencioso anulando un acto electoral. Para mí no es una cuestión menor. Tal vez porque siempre milité en democracia, porque cuando empecé a militar fue la década del 90, que es la que me corresponde, digamos, más. Ahí empezó, porque era joven en ese momento y era militar en contra de todos. Pero la verdad que a mí no me parece una cuestión menor que haya un juzgado sin competencia que pueda anular una elección. ¿Por qué? Porque creo que la voluntad popular, acá no estamos hablando de 10 votos, de 20 votos, estamos hablando de una elección donde el resultado final fue firmado por la totalidad de los fiscales de todas las fuerzas políticas. Claro, pero yo creo que lo que se cuestiona ahí no es la cantidad de votos o quién ganó y quién perdió, sino cómo fue el proceso. Porque a través de testimonios o de imágenes se ha demostrado muchas pruebas, y yo creo que hay una contradicción, y que a veces cuando Aníbal Fernández dice que todo eso había sido armado por la oposición allí en Tucumán, el mismo Mansur había dicho que dentro de la quema de urnas estaba gente del Frente para la Victoria y de la oposición, o sea que desde lo que se dice en Tucumán se lo niega desde la capital federal o desde a nivel nacional. Y yo lo que creo que más allá de los votos, lo que se está cuestionando ahí es cómo se llevó a cabo el proceso electoral. Bueno, pero precisamente por eso. O sea, una urna, dos urnas o tres urnas. Si hubo una urna, hubo dos urnas. Digo, que nos ha pasado en distintas elecciones. ¿Vos te acordás? Creo que fue en Chubut hace algunos años que se tuvo que hacer la elección otra vez en 2 mesas. ¿Fue en Chubut? No me acuerdo. Sí, no me acuerdo. Sé que, por ejemplo, en Lincoln también se tuvo que hacer. Bueno, es decir, cuando vos tenés, digamos, se quemaron 10 urnas, 4 urnas o una urna, o lo que haya pasado, la justicia electoral puede determinar, se vuelve a votar acá. ¿Cuándo te indican que vuelvas a votar? Cuando está en juego el resultado. Que fue lo que creo, por eso me acuerdo, creo que fue Chubut, o no me acuerdo, que Provincia del Sur, que estaba en juego el resultado electoral. Entonces se dijo, bueno, vuelvan a votar, porque acá hay una irregularidad. Ahora, hubo, por lo menos lo que yo tengo como información, candidatos de la oposición que quemaron las urnas. Yo creo que hubo una intencionalidad de generar una idea, y yo te digo que cualquier persona de cualquier fuerza política, honestamente, y no se lo preguntes al aire si querés, porque hay una movida de intentar decir que en la elección, en el sistema argentino electoral no se puede hacer fraude. No se puede hacer fraude. Si vos tenés fiscales, sí, te digo yo que fiscalizo en todas las escuelas con un montón de fiscales, no hay manera, no lo podés adulterar, no es electrónico, no te lo pueden hackear, no hay manera de hacer fraude. Pero hubo algunos datos, Lorena, y no es que estemos tratando pero decime, porque está donde había un candidato que tenía 0 votos. Y después que en el acta había más votos que los votos que había dentro de la urna. Entonces, eso puede algo pasar. Está fallando. Eso puede pasar. Pero eso también, de alguna manera, se puede hacer fraude. No se puede hacer fraude. O mayor, cambiar o no cambiar una elección, pero con 4 o 5 votos. Ahí te digo esto, no se puede hacer fraude. ¿Por qué? Porque si vos detectás que un candidato tiene 0 votos en un cosa que pasó en varias mesas en Tucumán. Exacto, sí. Pero, a ver, hay mesas nuestras donde al candidato intendente, a Pablo, le pasaron 0 votos. ¿Vos pero por no qué estoy tenés? Hablando de la oposición. No, pero a ver. Mesas donde un candidato, uno de los 2 o 3 candidatos tenía 0 votos, que era Eso te quiero contar. A nosotros nos pasó que hubo mesas donde hubo candidatos de la oposición que tenían 0 votos, hubo mesas donde nosotros teníamos 0 votos. Por eso existe el escrutinio definitivo. Por eso, vos viste que hay 2 instancias. Pero el escrutinio provisorio. ¿A urna abierta o a través de las actas? A través de las actas, siempre y cuando
todos los fiscales de todas las fuerzas políticas se pongan de acuerdo, y si no hay acuerdo, se solicita la apertura de urnas y se abren las urnas. Eso no es un problema. Es decir, te cuento cómo es. Yo te digo porque me toca ir al Teatro Argentino muchas veces al escrutinio definitivo, me encuentro con muchos compañeros míos concejales de otras fuerzas políticas. Yo tengo mi acta como fiscal. Yo me quedo contando los votos, tengo mi acta y me firma el presidente de mesa que tengo, no sé, 60 votos en una mesa, ¿no? Por ejemplo, tengo 60 votos, me voy, me firmaron todos los fiscales. Resulta que por no sé qué arbitrariedad o que el presidente de mesa se equivocó, lo que sea, cuando manda el telegrama al correo no me coincide. No me coincide con el mío, no le coincide con el otro fiscal, no le coincide. Vamos a hacer el escrutinio definitivo. ¿Cómo se hace? Acta del presidente dice tanto, usted que tiene, usted que tiene, usted que tiene. Tantos votos. Si hay uno solo, digamos que no le coincide, ese fiscal le pide al juez que se abra la urna y que se cuenten los votos. ¿Por qué? Porque digo, es difícil, digamos, que suceda esto, pero por lo general lo que se hace, bueno, el presidente de mesa se equivocó y constatamos que más o menos están todas iguales, ¿me entendés? Sí. Pero eso puede pasar porque lo llenás con virome. A mí me pasó una anécdota tremenda. Miro una de las escuelas, no importa, te lo cuento porque después revisamos todas las actas. Y el compañero fiscal que había hecho se equivocó de columna, o sea, cuando empezó a copiar del pizarrón, es como si hubiera copiado y no leyó, o sea, entonces tenían todos los votos corridos, y cuando vos vas al escrutinio definitivo te das cuenta que es un error y se subsana de esa manera, porque tenés todas las actas copiadas iguales, ¿entendés? Lorena, desde muchos sectores, también desde algunos sectores del oficialismo, como Juan Manuel Urtubey de Salta, que, bueno, además de reconocer pobreza en la provincia de él, dice que sí, que hay que cambiar este sistema electoral, que este sistema es vetusto, que no hay tiempo para hacerlo ahora, que el voto electrónico sería más complicado, la boleta sábana puede ser. ¿Hay que cambiar el sistema electoral? Mira, puede ser que tengamos que hacerlo con mayor celeridad, que la gente no tenga que hacer las colas que a veces se forman en las escuelas, que sea más más seria la convocatoria a los presidentes de mesa. No puede ser que un presidente de mesa sea convocado y no vaya, y que una mesa empiece a las 11, 12 del mediodía porque no fueron y porque la Junta Electoral no quiere designar a otro y quiere... Bueno, hay una serie de cuestiones que sí. Si vos me decís a mí en términos de transparencia, yo te digo que no. Porque yo ahora soy gobierno, pero un día puedo ser oposición también, ¿no? A quien gobierne. Seguro. Y la verdad que a mí este sistema electoral me da garantía de transparencia. O sea, es cuestión de estar ahí. Y cualquier persona que sea fiscal te lo va a decir, de cualquier fuerza política que tenga esa responsabilidad. Es así, entonces, un sistema electrónico te lo pueden hackear o no. Te lo pueden hackear. Sí, yo no entiendo mucho de tecnología. Bueno, digo, te pueden, entonces, ¿y la boleta te pueden sábana? trabar. Eso podríamos discutirlo, pero no es una discusión que tengamos en este momento en la provincia de Buenos Aires. Por ahí podría ser, digo, no me pero parece mal que cada... Es una discusión que está bien, además. Me parece que va a haber un consenso que a partir del próximo 25 de octubre, lo que tenga que ver con las próximas elecciones 2017, me parece que va a haber un consenso en por lo menos modificar o rever este sistema electoral. Pero hay una reforma política mucho más interesante y mucho más significativa, que fue el tema de las primarias. Para mí la reforma política más trascendente que tuvo nuestro país en el último tiempo es precisamente esta decisión de las elecciones PASO. ¿Por qué? De las primarias. ¿Por qué? Porque esto ¿qué significa? Que se terminó, si querés, el reinado de aquellos que controlaban toda la, los cierres de listas, los que tenían el poder concentrados, sea el partido político que fuera. Ahora, cualquier candidato, cualquier persona que quiera y reúna los requisitos y las condiciones, se puede presentar a elecciones. Hemos tenido datos extraordinarios de triunfos inesperados en la provincia de Buenos Aires, porque al ser obligatorio, la gente tiene que elegir a su candidato, y ya no es más que te pongo a vos, que te saco, elige la gente. Me parece que ese es un dato para considerar, cómo se ha democratizado también la elección de candidatos, y cómo es la gente ahora. Digamos, se terminó esa idea de la lapicera, ¿viste? Que es por rosca, que es por plata, que no sé por cuántas cosas. Me parece que los candidatos discuten, hacen una propuesta, sí, y después hacia la general, entonces vamos todos juntos, porque en última instancia es el debate interno y sincero de los partidos políticos de idea. Me parece a mí que está muy bien. Lorena, me están retando, mira, nos pasamos 5 minutos, seguramente, siempre digo, va a haber otra posibilidad, porque falta mucho, aunque para ustedes falte muy poco para el 25 de octubre, por lo que tienen que hacer, quieren hacer o deben hacer.
para nosotros, la verdad, este proceso electoral es bárbaro, te digo la verdad, por todo lo que está pasando, porque no sabemos qué puede llegar a pasar, cómo se puede estar armando, si va a haber balotaje, si no va a haber balotaje. Entonces, todas esas alternativas que se pueden vivir, para los que estamos fuera de la política, periodísticamente es fabuloso. A lo mejor para ustedes no, es para nosotros un desafío mucha hermoso. tensión, pero bueno, lo vamos a compartir seguramente con una nueva invitación. Desde ya, gracias por venir y por compartir estos mates. No sé quién los cebó, si están buenos o no, ¿no? Buenísimos estaban. ¿Sí? Sí, Eliana los cebó. Bueno. Bueno, gracias a vos. No, gracias a vos, Lorena. Lorena Riego, concejal de la Ciudad de La Plata y candidata al tercer concejal en la lista de Pablo Obrera.